gracias por acompañarnos en este día miércoles, el último miércoles y el último día de lo que es el mes de septiembre, hermanos. Gracias a Dios hasta este momento hemos llegado con fidelidad. Ya a septiembre nos quedan muy pocos meses, hermanos, 3 meses para ser exactos, y se habrá acabado el 2020. Pero hasta este momento podemos decir, Dios ha sido fiel. Y vamos a Él, ¿qué le parece? En oración, para darle gracias y para poner este tiempo en sus manos. Gracias, Señor, te damos por el amor que tienes por nosotros, Señor. Que todos los días nos sigues demostrando, Señor, y que nunca se acaba. Gracias, Padre, porque todos los días tú nos provees de todo lo que necesitemos. Nos llenas de tu amor, Señor, y nos recuerdas a través de tu Espíritu que estás con nosotros. Señor, pasan situaciones en nuestras vidas que a veces pensamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasan si yo he hecho lo mejor posible? Y nos damos cuenta, Señor, que a veces tú permites estas situaciones en nuestras vidas porque quieres hacernos crecer más en tu voluntad. No tenemos, Señor, queja alguna contra ti. Al contrario, te damos gracias que a través de los tiempos sencillos, de los tiempos de alegría y también a través de los tiempos difíciles, tú estás con nosotros y no nos has dejado ni siquiera un segundo o menos de eso, Señor. Porque sin ti no seríamos nada, pero contigo, Señor, somos y tenemos todo. Por lo tanto, Señor, ayúdanos que en este tiempo podamos enfocarnos en aprender más de ti, alabarte a ti, Señor, y crecer juntos en el conocimiento tuyo. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, hermanos, vamos a entonar unos cantos lindos. Hay un canto muy lindo, yo creo que ustedes lo han escuchado, lo hemos entonado aquí también en nuestra iglesia. Lleva por nombre De tal manera me amó, y vamos a estarlo entonando. De tal manera me amó, que a su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi
amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amén, hermanos. Pero vamos a entonar otro lindo canto, hermanos, que ya por nombre Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén, hermanos. Antes de poder compartir acerca de la palabra del Señor, como tratamos de hacerlo siempre, vamos a tener un tiempo de oración. Y me gustaría, hermanos, que estuviéramos orando por algunas peticiones que conocemos, y otras tal vez que algunos hermanos tengan. Como les digo, puedo ponerlas aquí, hermanos, sus peticiones, y nosotros vamos a estar leyéndolas. Pero algo, hermanos, que me gustaría pedir encarecidamente que nosotros como creyentes hiciéramos es orar por las próximas elecciones de este país. Hermanos, la iglesia no es un lugar para hablar de política, ni nunca lo voy a hacer así. Por lo tanto,
cuando pedimos orar no es orar por uno o por otro. No estamos pidiendo que nosotros expongamos nuestras preferencias políticas o en cuanto a partidos, sino que mi petición es a unirnos como creyentes y pedirle a Dios por esta nación. Hay muchos problemas que se están levantando dentro de las iglesias, incluso dentro de muchos pastores, muchas personas, en cuanto a estas situaciones de qué lado político buscar. Pero nosotros buscamos, hermanos, a Cristo. La semana pasada estuvimos hablando acerca del problema que existe en la iglesia de Corintio, existía cuando ellos ponían la mirada en un hombre. Es cierto, mucho de lo que los hombres enseñan es lo que hay en sus corazones. Pero hermanos, en cuestiones del rumbo de este país, los que vivimos aquí en este país, por gracia de Dios, tenemos que pedir por nuestras autoridades. La palabra de Dios nos dice orar por el rey, orar por los gobernantes, orar por los magistrados. Todos están ahí, hermanos, no por la casualidad. Dios tiene un plan incluso, no importando cuál sea la manera de liderar de esa persona a cargo. Y nosotros como creyentes debemos pedirle a Dios que Él haga su voluntad, que tenga misericordia de nosotros y que tenga misericordia de esta nación. Así que hermanos, dentro de nuestras oraciones les pido que ustedes oren, no por una persona, no les pido que oren por un partido político, les pido que oren que Dios cumpla su voluntad en el rumbo de esta nación y que las personas volteen sus ojos a Dios, no hacia un color, no hacia un partido, sino al Señor. La palabra de Dios dice, si mi pueblo se humillare, si en verdad el pueblo de esta nación se humillare, cosas grandes pasarían. Dios haría grandes cosas. Pero lamentablemente el pecado que hay en los corazones de los hombres impide eso. Por eso es que son nuestras oraciones, que Dios salve más almas y que tenga misericordia de esta nación. Les pido también, hermanos, que estén orando por aquellos hermanos en la iglesia que se están recuperando de operaciones, como nuestra hermana Emma, que la llevemos en oraciones, hermanos. También por los demás hermanos que domingo estuvieron exponiendo sus peticiones. Recuerden orar por ellos. Les invito también que oren por la iglesia en Caldwell, en general por todos nuestros hermanos que están visitándonos. Ayúdenos a orar que el Señor traiga más almas a su reino. No solamente números, sino almas, personas que el Señor salve por su gracia y por la sola fe en Cristo Jesús. Y también les invito a que oren por la iglesia que se está comenzando también en Ontario. Y antes de orar, hermanos, por estas peticiones, les invito a recordar que estamos teniendo solamente nuestros servicios los días domingo aquí en Caldwell a las 11 de la mañana. Y también lo estamos teniendo, por el Facebook. Y todos los miércoles a las 6 de la tarde por Facebook. Estamos por el momento en la carta primera de Corintios. Y como les había dicho la vez pasada, hermanos, si usted conoce a alguien que viva por Ontario, en el área de Ontario, cerca de ahí, estamos también teniendo servicios ahí a las 4 de la tarde todos los domingos. Entonces, les invito a que compartan acerca de estos anuncios, hermanos, con las personas y que Dios haga la obra en sus vidas. Así que, ¿por qué no vamos al Señor en oración para poner estas peticiones y agradecerle por lo bueno que ha sido, es y será siempre en nuestras vidas? Padre, te damos gracias por tu amor que nos muestras, Señor, todos los días. Señor, donde quiera que estemos, donde quiera que mis hermanos me estén viendo, Señor, sea en este país o en otro país, Señor, tú nos bendices, Padre. Y gracias por la libertad, no solamente que tenemos en este país, sino también la libertad que tenemos en Cristo, Señor. Y Padre, queremos primeramente poner en tus manos, Señor, el rumbo de este país. Aunque sabemos que nada pasa sin que tú lo permitas, Señor. Como hijos obedientes y como personas que se preocupan, Señor, por la nación y por las almas, queremos pedirte, Señor, por las próximas elecciones, Señor, que va a haber. Tu Padre, sabes ya
pues todo lo conoces tú, Señor, en la eternidad. ¿Qué va a pasar? ¿Quién será el próximo presidente, Señor? Pero nosotros no te pedimos por una persona, Señor, en particular, sino pedimos que tú hagas tu voluntad, Señor. Pedimos, Padre, que permitas que las personas puedan, Señor, gobernar justamente. Puedan, Señor, las personas vivir de una manera correcta, principalmente que te den la gloria a ti. Tú sabes, Señor, quién va a ser el próximo dirigente de este país, Señor. Y queremos orar, Señor, porque todos los creyentes, Señor, a nivel nacional, puedan también tener en su corazón esta visión de orar porque tú hagas tu voluntad. No que se enfoquen en una persona o en un partido, sino que se enfoquen en que tú vas a poner un líder, Señor, que vas a permitir, Señor, que este líder, quien sea, que quede, vaya a gobernar de manera justa. Aunque sabemos, Padre, que vivimos en un mundo injusto y lleno de pecado, y a veces no es tan posible esto, pero haz tu voluntad y enséñanos, Señor, a aceptar lo que en tu voluntad hagas. Y también pedimos, Padre, por el gobierno que está actualmente, que, Señor, las personas que están a cargo puedan buscarte principalmente a ti, Señor. Puedan doblegar sus vidas a ti, porque solamente tú eres quien en verdad representa la justicia pura y no nosotros, puesto que somos pecadores. Todas estas decisiones, Padre, que los gobiernos hacen, de una u otra manera afectan nuestra libertad como iglesia. Pero nada de lo que pase es coincidencia ni casualidad. Tú permites, Señor, que sucedan estas cosas. Y Padre, queremos vivir para ti como iglesia, glorificándote en cualquier tiempo en que la iglesia pase. Padre, también queremos pedirte por nuestros hermanos que aún están recuperando físicamente, Señor. Pedimos por nuestra hermana Emma, Señor, que está saliendo adelante en su salud. Nuestra hermana Dora, Señor, también, que iba a checar un poco en su salud. Por nuestro hermano Jorge, nuestros hermanos Jiménez, Señor. Sé con ellos, Señor. Con nuestra hermana Azucena, que estaba pasando por una gripe, una tos. Sé con ella y guárdala, Señor. Por los demás hermanos de la iglesia, Señor, en Caldwell y también en la iglesia Ontario. Tú conoces sus peticiones y conoces su situación que están en sus vidas. Por lo tanto, los ponemos en tus manos y pedimos que conforme a tu voluntad, tú respondas y suplas sus necesidades, Señor. Y Padre, por último, queremos pedirte que te glorifiques, Señor, en salvación, tanto aquí en Caldwell como en Ontario, Señor. Permite, Padre, que personas puedan venir a la fe y conocerte y aprender más de ti. Señor, si tú nos vas a utilizar para ese propósito, Señor, aquí estamos, listos para servirte. Seas por siempre bendito, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermano. Yo le invito a que vaya conmigo a su Biblia, a la primera carta de Pablo a los Corintios. Estaremos viendo nuevamente ahí y estaremos ahora en el versículo 18 al 25 del capítulo 1. Primera de Corintios 1, 18 al 25. El día de hoy, hermanos, estaremos viendo un tema lindo y a la vez difícil, porque el apóstol Pablo, hermanos, recordemos que está hablando a una iglesia problemática, una iglesia que ha sido inmiscuida, o sea, ha sido puesta, o se ha metido, en otras palabras, en situaciones un poco difíciles. Había problemas de divisiones, había problemas de inmoralidad sexual, que vamos a ver más adelante. Había problemas en cuanto a qué líder seguir, a lo que vimos la semana pasada, que Pablo hacía esa pregunta y respondía: ¿está Cristo dividido? No, Cristo no está dividido. Y contestábamos la pregunta, hermanos, con la palabra del Señor, y decíamos al último: no sigamos al hombre, sigamos a Cristo, que es la fuente de todo.
Y ahora, hermanos, el apóstol Pablo en los próximos versículos que estaremos viendo en esta tarde se dedica a hablarles a la iglesia de Corinto, en la cual había judíos que estaban cerca y también griegos o gentiles que estaban en la iglesia, que estaban tratando de enseñar incorrectamente acerca de lo que el evangelio en verdad significa. Por eso la pregunta, no la pregunta, sino el título que estábamos viendo el día de hoy es la locura del evangelio. Y bueno, ¿por qué la locura del evangelio? Porque tanto griegos como judíos miraban que el evangelio era una locura, era una pérdida de tiempo, era algo que era irreconciliable en su pensamiento. Y más tarde vamos a llegar a los versículos donde vamos a explicar esto. Pero le invito que para que vaya atendiendo y comprendiendo conmigo, vayamos a la escritura y leamos ahí del versículo 18 al 25 del capítulo 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los griegos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero los judíos piden señales. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados, escuchen aquí, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el último versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, hasta ahí la lectura de esta tarde. Hermanos, el versículo 18 comienza resumiendo todo lo que Pablo quería decir y todo lo que nosotros nos damos cuenta que está pasando desde el inicio de la predicación del evangelio y a través de toda la historia de la humanidad hasta ahora. El evangelio parece locura a los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Vemos ahí que el apóstol Pablo escribe la palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz, hermanos? Y no significa exactamente el día de la crucifixión de Jesucristo. No significa prácticamente acerca de los azotes y cómo Jesús caminó hacia la cruz. Cuando dice Pablo la palabra de la cruz, está resumiendo el evangelio entero, que el Dios eterno, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, decidió venir y encarnarse en un hombre. Y ese hombre, 100% hombre y 100% Dios, decidió ir a la cruz, morir, para acabar con el gobierno de Satanás en obediencia al Padre y también para proveer el único camino a la salvación para la humanidad, para aquellos que Dios había escogido para ser salvos. Eso es el evangelio, hermanos.
Esa es la palabra de la cruz. Pero Pablo le está diciendo a los hombres algo que está pasando. Muchos de los hombres están buscando la salvación por sus propios méritos, por su propia sabiduría. Por eso vemos aquí que dice que muchos hombres están buscando por medio del conocimiento humano, por medio de las fuerzas humanas, la salvación de Dios. Pero hermanos, si nosotros vamos y hablamos acerca Juan 14:6, Jesús dice, y yo, no menciona a nadie más, no menciona otra forma. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego incluye a toda la humanidad en un estado. Y nadie, toda la humanidad, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Jesús está diciendo que no existe salvación en ningún otro hombre, en ninguna otra forma, en ninguna otra religión. La religión no salva, hermanos, recordemos esto. Jesús dijo, yo soy, yo. Esto no es egocentrismo. Nosotros dijimos yo, sí es egocentrismo, pero Él no. En Él hay un solo camino. Él es el camino. Entonces, vemos aquí, hermanos, el versículo 18 nos dice aquí, la palabra de la cruz, el evangelio, es locura a los que se pierden. ¿Cuántas veces a través de la historia se le ha llamado a los cristianos que están locos por creer de la manera como creemos? En estos días he estado estudiando, hermanos, el libro de Justo González llamado Historia de la Iglesia, y he estado viendo acerca de las persecuciones que hubo, hermanos, a través de los siglos después de Jesucristo. Y hermanos, hubo un punto en la historia de el cristianismo donde Roma, el imperio romano, llamó a los cristianos ateos. Imagínense, el cristianismo fue llamado ateísmo. ¿Por qué? Porque los cristianos creían en un Dios al que no podían ver. Imagínense, los cristianos fueron llamados ateos porque no podían ver a su Dios. Pero vemos, hermanos, que el mensaje del evangelio viene y dice que la única manera como creer en Jesucristo es por la sola fe. Por la fe. No tenemos que tener pruebas. No necesitamos palpar algo para creerlo. Porque en nuestro corazón Dios crea una convicción de pecado y crea una convicción, que quiere decir esto, una seguridad que no necesitamos pruebas para saber que es real. Pero cuando vemos esta situación, hermanos, que la cruz es locura para los que se pierden. Ahora que estoy acá, de este lado de la cruz, decía mi profesor, ahora que he conocido a Cristo, me doy cuenta que tiene lógica esto. He estado enseñando, hermanos, y continuamos enseñando a nuestra iglesia acerca de las parábolas de Jesucristo los días domingo. Y el Señor Jesucristo tenía una frase muy peculiar. Decía, el que tiene ojos, que vea. El que tiene oídos, que oiga. Y hermanos, no está hablando de una forma física. Porque Jesús no le está diciendo a un ciego, si tienes ojos, ve. No. Está hablando a un nivel más profundo acerca de los ojos y de los oídos espirituales. En otras palabras, le está diciendo, aquel que esté vivo espiritualmente va a entender lo que el Espíritu está diciendo. Pablo también dice, las cosas espirituales se disciernen por el Espíritu de Dios. Pero si el Espíritu de Dios no está ahí, ¿cómo?
¿cómo vas a entender? Es lo que nos dice aquí en el versículo 1. Es locura. Los de afuera, hermanos, los que no son creyentes, no entienden el evangelio. Y es que, déjame decirte esto. Una no quieren, otra no pueden. Muchas veces dice, pero es que yo veo que esa persona quiere cambiar. A nivel de la moralidad humana, acerca del nivel de juicio y moral de uno quiere hacer las cosas bien para que no me vaya mal. Apenas enseñaba yo esto en la iglesia. No hacemos las cosas por obediencia, porque queremos. Las hacemos por una propia, por un sentido propio de que, en otras palabras, déjeme, para no confundirme, nosotros obedecemos a la ley porque no queremos que la ley venga y nos encuentre en un delito. Lo hacemos por beneficio propio. Yo le decía a los hermanos en la iglesia, muchas de las veces cuando joven, yo obedecía a mis padres no por amor a mis padres, sino porque quería evitarme una plática larga, unos buenos cinturonazos en la desobediencia. Muchas veces, si no es que toda mi vida, antes de que en verdad el Señor me cambiara, fui a la iglesia y participé de la iglesia, pero no era salvo, pero era uno de los mejores religiosos que había en esa iglesia, pero no por amor a Cristo, no por un cambio a nivel del corazón, era por conveniencia propia, que quería que mis papás me permitieran salir, por lo tanto iba a la iglesia. Pero cuando Cristo te salva, tu deseo de buscarlo a Él, tu deseo de hacer el bien, no solamente es por beneficio propio, sino es porque amas obedecer y estás tan agradecido con el cambio que Dios ha hecho en tu vida. Y Dios te da el Espíritu Santo para que puedas lograr esos cambios. Por eso es que para ellos el Evangelio es locura, porque no lo entienden. Tú y yo no lo entendíamos. Pero hermanos, para el que ha entendido que es poder de Dios. Después el versículo 19, hermanos, y el versículo 20 comienzan a decir que Dios iba a cambiar la forma del hombre en cuanto a su sabiduría. Y luego después el versículo 20, Pablo comienza a preguntar, ¿dónde están estos hombres sabios? Dice aquí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Está hablando, hermanos, acerca del tiempo de los hombres que se juntaban en lugares a hablar de filosofía, a hablar de sabiduría, a hablar de cosas, de cómo el mundo pudo haberse creado, cómo la salvación puede haber pasado, cómo puede ser el hombre salvo sin necesitar el evangelio. Esa era una de las preguntas más comunes en la época de Pablo. Pero Pablo vuelve a decirles, y la iglesia sabía, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero hermano, una persona que no tiene a Cristo, una persona en la cual el Espíritu Santo no ha hecho la obra de regeneración, no puede entender estas palabras tan simples que ahora tú y yo sabemos que es poder de Dios. Ellos no quieren saber, ellos no pueden saber que solamente Jesús es el camino al Padre. Ellos quieren buscar formas. Por eso aquí dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? El hombre no puede conocer a Dios a menos que Dios se revele al hombre, hermanos. Uno de los pasajes que yo siempre, hermanos, utilizo, Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno, hermanos. Pero va a decir, oye, pero esa persona fue a la iglesia y nadie le invitó. Nuevamente, ¿cuántas veces nosotros no sentimos, como un dicho muy común, que tenemos el agua al cuello
¿verdad? Y entonces buscamos la ayuda de Dios. Hay una canción que Gelia escuchaba y dice: cuando estoy en problemas se me quita lo ateo. Y yo decía, me daba risa, ¿verdad? La canción esa. Y es cierto, muchas personas no buscan a Dios, pero cuando se encuentran en problemas, buscan a Dios. Pero eso no quiere decir que ellos están buscando a Dios de la manera que tú y yo en esta tarde estamos escudriñando la palabra y buscándolo para amarlo más a Él, para conocerlo más a Él, para aprender más de Él. Ellos no lo están haciendo, hermanos. Fíjese la gran diferencia de aquel que ha creído y aquel que no cree. Por eso para ellos les es algo imposible de aceptar. Luego dice aquí, pues, versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, fíjese lo que dice, en otras palabras está diciendo, porque el hombre no se puede acercar a Dios por sus propios méritos. Pero eso es lo que todos los hombres todos los días están tratando de hacer. ¿Cómo puedo acercarme a Dios por cuenta propia? La respuesta es no puedes. No puedes. El hombre no puede cambiar su vida pecaminosa a menos que Cristo le salve. Pero algunos hombres pueden cambiar un poco su moral. Por conveniencia todo lo hacemos, ¿verdad? Hay hombres que le dicen o dejas de fumar o dejas de tomar o te mueres. Y por la conveniencia de no morirse, dejan de hacerlo. Pero no por un temor de ofender a Dios, ¿verdad? Fíjense cómo es el corazón del hombre tan engañoso. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Escuchen, no dice salvar a todo el mundo, salvar a los creyentes. Recordemos la triste noticia de la humanidad, hermanos, que no todos van a venir a conocer el evangelio, lamentablemente. No todos van a venir a conocer el evangelio. ¿Quiénes son los que van a conocer el evangelio? No lo sé, no conozco sus nombres, ni me preocupa conocerlos. ¿Por qué? Porque lo que me preocupa es lo que dice Pablo aquí. Dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría del hombre, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que los que están predicando somos locos? Bueno, para el mundo, nosotros somos locos. Porque estamos hablando que la salvación es solamente creyendo acerca de una persona que la pusieron en una cruz y la mataron. ¿Cómo es eso posible? Cuando los apóstoles o discípulos en ese momento todavía, Jesús les dijo, yo he venido y me van a tomar y me van a matar. Los discípulos le dijeron, eso no va a pasar. Ellos no podían concebir en su mente que aquel Salvador iba a morir. Ellos tenían fe en un hombre que estaba vivo. Y tú y yo tenemos fe en un hombre que está vivo. Cristo Jesús resucitó entre los muertos, sí. Pero ellos no podían ver esto en este momento. Jesús les había dicho, yo voy a morir. Y hermanos, los hombres dijeron, no. Entonces, ¿por qué te estamos siguiendo? Muchos han de haber preguntado. Junto contigo van a morir todos nuestros sueños, nuestras posibilidades. Por eso es que los judíos no creyeron en Jesús. Porque Jesús no vino para derrocar el gobierno en ese momento actual. No, vino para salvar almas. Pero ellos no lo entendieron, porque tenían ojos y no veían, porque sus ojos no eran espirituales, hermanos. Pero vemos aquí, hermanos,
que Jesús vino a predicarles. La locura de la predicación, el evangelio que tú y yo predicamos, el cual es real, hermanos, para otros que no entienden, es locura. Y va a seguir haciendo, porque el pecado no permite que el hombre vea la sabiduría de Dios. El pecado no permite que el hombre vea la gloria de Dios. Pero Dios, obrando en el corazón del hombre, produce vida. Y la vida que produce en nosotros, produce que nosotros podamos poner nuestra fe en Cristo Jesús. La obra es absoluta de Dios, hermanos. ¿Tenemos responsabilidad de responder al evangelio? Sí, siempre y cuando Dios nos dé vida. Si no, no podemos, lamentablemente. Pero continuemos, hermanos. Fíjense lo lindo. El versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Era casi imposible, hermanos, para los judíos aceptar el evangelio, porque ellos no podían creer que Jesús sea el Mesías, puesto que Él tuvo que morir en una cruz. Como el Salvador del mundo, el Mesías prometido, murió como un ladrón. Murió como una persona que hizo. Eso es imposible. Ese no es el Mesías. Por eso, lamentablemente, hasta esta fecha, muchos judíos siguen esperando al Mesías. Pero Él ya vino. Pero no pueden entenderlo. De la misma manera, los griegos. ¿Cómo es posible que alguien tenga que morir para darle salvación a alguien más? En la filosofía, en la sabiduría humana, eso no va. ¿Cómo pueden decir que la salvación es gratis? No, tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos la pulso. Eso no podía entrar en la mente de un griego. Ciertamente, yo les he dicho muchas veces, la salvación para nosotros es gratis, pero le costó la vida al Señor Jesucristo. Por lo tanto, no fue gratis. Él tuvo que pagar el precio, hermanos. Nosotros la tenemos, pero Él pagó el precio. Pero eso no podían entender ellos. Ahora, dice aquí, los judíos piden señales. A Jesús le dijeron, haznos una señal. Herodes le dijo al Señor, hazme una señal. Jesús les contestó, señales han hecho los profetas y ustedes no han creído a ellos y los han matado. El pueblo de hoy en día, hermanos, cristiano, sigue pidiendo señales, lamentablemente. Conozco muchas iglesias que están buscando señales. A ver si se apareció esto, que apareció un pedazo de oro en la muela de una persona, que apareció esto por allá, que escuchamos esto allá. Buscan revelaciones nuevas, cuando la revelación está aquí. Dios se ha revelado a nosotros. Hebreos 1:1 dice que Dios se reveló a los padres por los profetas, a los hijos por los padres, los profetas, pero ahora en este tiempo se ha revelado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Imagínense, hermanos. Pero muchas personas dicen, no, yo quiero ver una señal. Es lastimoso cómo el mundo está viviendo ahora, y también la iglesia cristiana. Dios, hermanos, Dios está en nuestra vida. Yo creo que le he dicho a la iglesia, una de las mejores señales de la presencia del Espíritu Santo en nosotros es una conducta correcta hacia Dios, una conducta correcta hacia la vida de afuera. En términos de teología, esto es llamado la santificación. Hermano, si tú estás viviendo para la gloria de Cristo, ¿qué más señal quieres de que eres creyente? Dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo, fíjense, crucificado. Y para los judíos ciertamente tropezadero. No iban a aceptar los judíos que Jesús fuera colgado en un madero. La palabra nos dice, maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo puede ser Dios
y puede haber sido juzgado, porque era algo que Dios permitió, algo que Dios había dicho, que Jesús iba a morir. Isaías 53 habla de los sufrimientos del siervo de Dios, de Jesús. Y muchos años lo vieron los judíos. Y no lo entendían, hermanos. Pero dice ahí, para los judíos ciertamente tropezadero. No van a entender, no pueden entender, no quieren entender. Y griegos es locura a los gentiles. Pero después le dice, mas para los llamados, escuchen bien esto, hermano. Hablamos acerca del llamamiento, de la elección, de la predestinación, cosas que están en la Biblia. Aquellos en los cuales Dios va a demostrar, va a poner su gracia, son aquellos que llamó. Y aquellos que va a llamar son los que van a contestar. Y aquellos que van a contestar son los que Él mismo va a perseverar o preservar hasta el final. Esto es su pueblo, su iglesia. Aquel al que Dios llama va a contestar. Por eso dice aquí, hermanos, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese, hermano, algo muy lindo aquí. Aquí el apóstol Pablo no está diciendo, para los que son llamados y son mexicanos, para los que son llamados y son americanos o de otro país, no. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que no importa la raza o el color o el idioma, todo aquel que crea en el nombre de Jesucristo será salvo. La Biblia elimina toda forma de racismo. Lo que vemos en el mundo es pecado cuando las personas se entrometen en el racismo. Dios no mira eso. Todos son pecadores. Y aquellos que el Señor llama, griegos, judíos, gentiles, si creen en Jesucristo, van a ser salvos. Ese es el mensaje de nuestra predicación todos los días, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No me importa de dónde seas. Si el Señor hace la obra en tu corazón y tú crees en Él, tú eres mi hermano. No importa que no tengamos el mismo color de piel, ni que vengamos del mismo país. Fíjese lo lindo del Evangelio. Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que Él salve, todo aquel será llamado su hijo. Y fíjese, terminamos con esto, el versículo 25. Porque lo insensato de Dios, escúchenme, vamos a hablar muy bien de esto. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muchas personas se han preguntado, ¿hay debilidad en Dios? ¿Dios acaso es débil? ¿Hay una parte de Dios que es débil? No está hablando de eso. El mundo, judíos y griegos, decían que el evangelio era débil, que la predicación de la cruz era una cosa de locura. Entonces, aquí dice, eso que ustedes llaman débil, el evangelio, eso que ustedes llaman tonto, la cruz, es fuerte. Y no solamente más o menos fuerte, es el único camino para ser libres del pecado y la condenación. Por eso dice aquí, lo que los hombres llaman débil de Dios, no que haya debilidad en Dios, sino esto es lo más fuerte, hermanos. Y Dios nos ha demostrado su amor. Todo lo que vemos de Dios, su amor, su infinito poder, su deidad, su misericordia, su justicia, lo vimos reflejado en Cristo. Y Cristo, hermanos, está con nosotros. Por lo tanto, mi invitación, sigue predicando el evangelio. Sigue hablándole a los amigos. Sigue hablándole a tu familia. ¿Te van a decir loco? Diles que sí. A Jesús le dijeron cosas peores.
Incluso lo llevaron a la muerte, pero Él no dio la espalda. Él cumplió el propósito que Él mismo se puso. Y todo aquel que en Él cree, como dice Juan, no se pierde, mas va a tener vida eterna. Sigamos fieles a la predicación del Evangelio y que Dios siga salvando más almas. Y si nos toca, hermanos, sufrir por el Evangelio, amén, aquí estamos. Si Él dio todo por mí, yo voy a dar todo por Él, porque yo le pertenezco a Cristo. ¿Por qué no oramos, hermanos? Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Señor, el mundo no entiende el Evangelio, no quiere entender. Yo, Padre, fui parte de ese mundo también y muchas veces no quise entender. Pero gracias porque en tu amor, en tu infinita sabiduría, en tu misericordia, tú permitiste que yo naciera de nuevo y pude entender. Pude abrazar el Evangelio con mi corazón al ver que solamente tú eras el único camino al Padre. Y te doy gracias por mis hermanos que nos están mirando, que también, Señor, han abrazado esta fe, gracias a que tú has traído vida en sí mismos. Pero Padre, te pedimos por aquellas personas a las cuales tú todavía vas a salvar, Señor. Ten misericordia de ellos. Y Padre, si nosotros somos aquellos instrumentos que podamos llevar el Evangelio, ayúdanos, Señor, a hacerlo. No importa que nos digan locos, no importa que nos digan débiles. Sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Te pedimos esto, Señor, y te pido que seas con mis hermanos en esta semana. Anímalos a seguir adelante. Que todos llegamos fuertes, Señor, amándote a ti. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿por qué no entonamos un lindo canto? Y ya por nombre, cuán bello es el Señor, y después estaremos siendo despedidos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor de mi Señor, siempre
Hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de estudio bíblico. Muchas personas estuvieron conectándose. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y sus vidas. Les recuerdo, hermanos, solamente el día domingo estaremos a las 11 de la mañana ahí en la iglesia aquí en Caldwell, y también estaremos a las 4 de la tarde en la iglesia en Ontario. Si ustedes tienen a alguien a quien quieren invitar, por favor, hermanos, díganles que ahí estamos. Y bueno, el próximo miércoles estaremos continuando con nuestro estudio de 1 Corintios aquí en nuestra casa. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos en estos días que vienen, hermanos. Reciban un saludo de parte de mi esposa y amén.